Hola a todos. En la charla del día de hoy vamos a hablar sobre las infecciones bacterianas del sistema urogenital. Teniendo en cuenta que vamos a discutir una infección específica, es importante recordar que cuando hablamos de una infección hablamos de una relación. En esa relación hay ciertos elementos del hospedero, ciertos factores de riesgo, hay ciertos elementos del ambiente, el uso no de ciertos dispositivos, el hecho de ser de la comunidad o de ser de un ambiente nosocomial, y hay ciertos elementos importantes del microorganismo como la capacidad de tener adherencia al urotelio, la capacidad de obtener hierro en escenarios complicados que hay que tener en cuenta. Con respecto al hospedero, es bueno recordar que hay varios sistemas de defensa involucrados en la disminución del riesgo de la infección urinaria. Por una parte está la orina en sí, la capacidad de hacer lavado mecánico de la orina, de estarse moviendo, de estar fluyendo en una dirección de adentro hacia afuera, permite que las bacterias sean arrastradas y que no puedan quedarse a generar infección. Por otra parte, está la producción de sustancias antimicrobianas como la proteína de Tans-Horsfall a ciertos anticuerpos, entre otras, que disminuyen la probabilidad de que las bacterias puedan adherirse al urotelio y que de esa manera no puedan generar infección. Siempre que pensamos en factores de riesgo desde el punto de vista del microorganismo, lo vamos a ver más adelante, pensamos en la capacidad de hacer adhesión. El urotelio en sí es todo un reto. Si ustedes recuerdan sus clases de histología, recordarán que la definición de urotelio es bastante complicada, pero una de las características es que posee pocos elementos a los cuales se puede adherir una bacteria. Tiene muy pocos receptores. Y adicionalmente, la orina es un ambiente caliente de nutrientes. Ustedes recordarán que la capacidad de filtrarse glucosa y sobre todo hierro es muy baja, tiene que haber diabetes no controlada o daño renal. Esa carencia de nutrientes también le dificulta el trabajo a las bacterias. Entre los factores de riesgo para infección urinaria del hospedero tenemos la combinación entre la edad y el sexo. La frecuencia de infección urinaria es diferente en hombres y mujeres dependiendo de la edad. En los menores de un año, el mayor riesgo está dado para los niños, mientras que entre los 1 y los 5 años, el riesgo realmente es indiferente de acuerdo al sexo. Después de los 5 años, la frecuencia de infección urinaria comienza a aumentar en las mujeres, siendo muchísimo más marcado una vez inicia la vida sexual activa. Con la llegada de la menopausia y con la llegada del crecimiento de la próstata en los hombres, se evidencia un emparejamiento en la frecuencia de infección urinaria, con una leve disminución en la frecuencia de infección urinaria en mujeres, pero con un incremento significativo de la infección urinaria en hombres. Nuevamente el sexo, pero en esta ocasión como actividad, se convierte en un factor de riesgo, siendo por ejemplo un desencadenante en mujeres en lo que llamamos la infección urinaria poscoito o la práctica de sexo anal por parte de hombres, sin importar a quién penetren, hombres o mujeres, en ausencia de métodos de protección de barrera, puede llevar a colonización de la uretra masculina por enterobacterias, lo cual puede desencadenar infección urinaria. Las comorbilidades, por otra parte, también incrementan la frecuencia de infección urinaria, teniendo en cuenta que pueden actuar a través de alteraciones anatómicas y funcionales. Los tumores, como la hiperplasia prostática benigna o el carcinoma de próstata propiamente dicho, o el carcinoma de cervix en mujeres, entre otros, llevan a causar alteraciones anatómicas a lo largo de toda la vía urinaria. Las alteraciones funcionales pueden estar dadas por diferentes eventos, dados desde neuropatía secundaria a diabetes o cambios en la inervación secundaria a trauma raquimedular, lo cual puede llevar a cambios en el funcionamiento de la vejiga, de los ureteres, etcétera, que incrementan el riesgo de infección urinaria. De igual manera, cuando hablamos en esta ocasión del ambiente, podemos hablar de dos escenarios claramente definidos. El primero es la adquisición en la comunidad, en el cual uno espera unas bacterias ya esperadas con una alta probabilidad de Escherichia coli y con una resistencia que realmente es poca. Sin embargo, no hay que olvidar que la resistencia ya llegó a la comunidad y que no podemos hablar de bacterias comunitarias y de bacterias nosocomiales. Cuando hablamos de adquisición hospitalaria, hay que recordar que esperamos especies diferentes, aunque sigue siendo en primer lugar de frecuencia la Escherichia coli, aunque con una mayor resistencia que puede incluir presencia de betalactamasas de espectro extendido o carbapenemasas. Sin embargo, tampoco se deben olvidar los dispositivos urinarios como la sonda vesical y las nefrostomías que pueden involucrar nuevos gérmenes tales como Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Hablando de los microorganismos,
Los que tengan la mejor capacidad para adherirse al urotelio y sobrevivir en el entorno agreste de la orina son aquellos que tienen mayor probabilidad de causar infección urinaria. Las enterobacterias, especialmente Escherichia coli, seguida de Klebsiella pneumoniae y varias especies de Proteus, especialmente Proteus mirabilis, tienen una gran capacidad de sobrevivir en este entorno, además que provienen de un entorno cercano como es el tracto gastrointestinal. Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium son los más frecuentes entre los gérmenes gram positivos que pueden causar infección urinaria. Es muy inusual que Staphylococcus aureus cause infección urinaria en ausencia de una sonda vesical y generalmente debe llevarnos a preguntarnos si el paciente realmente lo que tiene es una bacteriemia por este germen y lo que estamos viendo es una siembra renal de la misma. Vamos a comentar acerca de las características generales de las enterobacterias, especialmente aquellas relacionadas con infección urinaria. Dependiendo del texto que uno revise, puede encontrar diferentes definiciones de enterobacterias, especialmente aquella más general que afirma que son los bacilos gram negativos que habitan en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, diversos autores prefieren llamar a este grupo de bacterias bacilos entéricos, dado que cuando hablamos de enterobacterias hacemos referencia a una característica bioquímica muy importante que es la fermentación de la glucosa. Y esta característica no la presentan todos los bacilos gram negativos que habitan en el intestino, como por ejemplo Pseudomonas, que no es una enterobacteria en ese sentido. Cuando hablamos de enterobacterias, hablamos de bacilos rectos de 0.4 a 0.6 micras por 2 a 3 micras de largo, tienen negativo al gram, no forman esporas, son anaerobios facultativos y pueden o no presentar mecanismos de locomoción. Como ya se ha mencionado, fermentan la glucosa, adicionalmente son catalasa positivas y oxidasa negativas. Las enterobacterias pueden ser encontradas en cualquier parte: agua, tierra, plantas, tracto gastrointestinal de hombres y de animales nos referimos también a cerdos, como a reses, como a aves. La presencia en el agua indica contaminación fecal y es lo que habitualmente se suele llamar coliformes. Las enterobacterias pueden estar en todas partes, ser ubicuas, como es el caso de Klebsiella o de Escherichia coli, donde quiera que hay un ser humano encontraremos alguna de ellas, o pueden tener una distribución limitada, que podríamos llamar endémica, como es el caso de Salmonella typhi. Las enterobacterias son un grupo grande y muy diverso. Cuentan con alrededor de 41 géneros y cientos de especies, y esto se está reclasificando todo el tiempo. Inicialmente la clasificación la hacíamos por criterios bioquímicos y antigénicos, pero actualmente estamos recurriendo a criterios genéticos que nos permite ver qué tan relacionada es una enterobacteria con otra. Para esto utilizamos hibridación de ADN, secuenciación de ADN y sobre todo la secuenciación de ARN ribosomal 16S, que es con el que estamos definiendo actualmente cuando dos especies son del mismo género o cuando son ya de géneros diversos. En esta diapositiva apreciamos microfotografías de varias enterobacterias como lo son Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella dysentery, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae y Yersinia pestis. Los colores de las enterobacterias en esta diapositiva han sido agregados de forma artificial, dado que la microscopía electrónica carece de color. Entre las enterobacterias encontramos diferencias en cuanto a su poder patógeno. Alrededor de 28 especies tienen importancia clínica y pueden causar diversos cuadros clínicos, desde diarrea, infección urinaria, sepsis, neumonía, etc. Algunas las consideramos patógenas verdaderas o primarias, en las cuales no se requiere ningún tipo de inmunosupresión o de falla que facilite la infección, mientras que otras son realmente patógenos oportunistas o potenciales que, si no hay una brecha de entrada, no pueden causar enfermedad. La capacidad de adherirse al entorno es fundamental para que una enterobacteria pueda causar enfermedad. Por esa razón, las adhesinas son quizá el más frecuente y el más importante de los factores de virulencia, aunque la virulencia como tal es un fenómeno que mezcla diferentes características. Las exotoxinas, que son las toxinas que son producidas y secretadas al ambiente; las endotoxinas, que son fragmentos del lipopolisacárido y que están anclados a la membrana externa; los sideróforos, que son proteínas que les permiten secuestrar el hierro en escenarios de muy difícil consecución; los antígenos O y K, que son los antígenos de la membrana externa y de la cápsula, y para aquellas bacterias que tienen adicionalmente un flagelo, el antígeno H;
las proteínas de membrana externa que les permiten no solamente anclarse, sino también interactuar con el sistema inmunológico, dificultando la fagocitosis, son algunos de los elementos importantes. Los genes de virulencia que codifican estos factores de virulencia pueden estar dentro del cromosoma, pueden estar en plásmidos o pueden estar en unidades genéticas extracromosomales llamadas prófagos. En algunos casos, estas unidades extracromosomales, y no me refiero únicamente a los prófagos, tienen tal capacidad de organización que los llamamos islas de patogenicidad. Tanto los plásmidos como las islas de patogenicidad permiten que la transmisión de los genes de resistencia se facilite y de esa manera tengan un poder epidémico importante. Como ustedes han visto o verán en sus prácticas de laboratorio, en las enterobacterias, como en las demás bacterias, es importante la capacidad para nosotros de aislarlas e identificarlas. Realmente las enterobacterias tienen una gran facilidad de crecer en prácticamente cualquier tipo de medio. Sin embargo, en ocasiones necesitamos medios selectivos y diferenciales que nos permitan aislarlas con mayor facilidad y poder identificarlas también con mayor facilidad. Estos medios generalmente inhiben el crecimiento de bacterias gram positivas y de otros gram negativos que no viven en el intestino. Algunos de los elementos que utilizamos son citrato sódico, eosina, sales biliares, cristal violeta, etcétera, que nos permitan marcar o identificar ciertas características propias de la bacteria. El agar de McConkey es uno de los agares selectivos más utilizados, dado que no permite el crecimiento de bacterias gram positivas y adicionalmente nos permite ver las características de la fermentación de los azúcares, específicamente de la lactosa. En las enterobacterias, el agar de McConkey nos permite diferenciar aquellas que fermentan la lactosa, como son Escherichia, Klebsiella y Enterobacter, y aquellas que no son capaces de fermentar la lactosa, Salmonella, Proteus y Shigella, siendo los principales ejemplos de este tipo. Hay que recordar que lo que hace que una enterobacteria sea una enterobacteria es la capacidad de fermentar glucosa. Por esa razón, el agar de McConkey no me diferencia qué es y qué no es una enterobacteria de acuerdo al patrón de fermentación. En las muestras intestinales, que son muy abundantes en enterobacterias y en bacilos gram negativos, utilizamos medios selectivos y diferenciales para facilitar el crecimiento de las bacterias que son enteropatógenas. En este momento, la identificación de las enterobacterias y de las bacterias en general lo hacemos a través de pruebas bioquímicas. Se pueden utilizar diferentes bioquímicas para identificar las bacterias, diferenciando gram positivas de gram negativas, indol, rojo de metilo, Bojes-Proskauer, citrato, etc. Y la gran mayoría las utilizamos a través de sistemas comerciales de identificación bioquímica. Aquí podemos ver algunas de las pruebas que se suelen hacer en laboratorio cuando uno está en el semestre de microbiología y de acuerdo a los patrones de coloración que se generan, uno puede consultar y decir esto es una Shigella, esto es una Klebsiella. Sin embargo, lo que estamos haciendo hoy día no es hacerlo así de forma manual, tubo por tubo, sino utilizando grandes paneles en sistemas automatizados. En los sistemas automatizados, como esta fotografía que corresponde a un panel de microscan, podemos realizar no solamente la identificación a través de un panel de bioquímicas que vemos aquí referenciado en la parte de arriba a la izquierda, sino que adicionalmente podemos hacer la identificación de la susceptibilidad y resistencia a los antimicrobianos con estos paneles. Aquí los vemos con mayor detalle, por ejemplo, cómo se estima la MICTE ceftazidima de cefepime, por ejemplo. Actualmente no solamente estamos utilizando este tipo de pruebas, sino que hemos ido más lejos y somos capaces de utilizar técnicas de espectrofotometría como el Maltitov, que nos permite una identificación mucho más rápida sin necesidad de esperar a que crezca la bacteria en un panel de identificación. Llamamos tipificación la identificación de ciertos patrones que le son característicos a una enterobacteria. Esto lo hacemos para poder determinar su poder patógeno, hacer estudios epidemiológicos o sencillamente identificarlos. La biotipificación es la capacidad de identificar una bacteria por sus características bioquímicas. La serotipificación lo que hacemos es revisar cómo ocurren ciertas respuestas antígeno o anticuerpo, como ocurre con los antígenos o somáticos de la membrana externa, los antígenos K o B, que son capsulares, y los antígenos H, que son flagelares. Generalmente esto lo vemos por reacciones de tipo precipitación del complemento y nos permiten diferenciar las enterobacterias en serogrupos y serotipos. En esta diapositiva podemos apreciar algunos de los antígenos que presentan las enterobacterias. Entonces podemos ver
la membrana plasmática interna, el espacio periplásmico, la pared celular y la membrana externa, que es aquella que nos genera el antígeno O. Por otra parte, podemos ver todas estas extensiones que llamamos pili, que le permiten adherirse a diferentes tejidos e incluso lograr la unión con otra bacteria para hacer el intercambio genético. Aquí podemos ver los flagelos que le permiten tener movilidad a la bacteria, que son los que llamamos antígeno H. Aquí no lo encontramos esquematizado, pero también podemos encontrar cápsulas y podemos apreciar algunas de las comillas organelas rudimentarias que vemos en las enterobacterias, como son los ribosomas, el citosol, donde ocurre casi toda la respuesta metabólica, y la región nucleoide, donde se encuentra ubicado el cromosoma bacteriano. Así como hacemos la biotipificación para determinar el género y la especie de la bacteria, también podemos realizar otro tipo de tipificaciones, tal como la fagotipificación, que es la susceptibilidad a ciertos fagos, que es útil en Salmonella y en Escherichia coli, la antibiotipificación, que la hacemos ya prácticamente de norma en todas las bacterias para intentar determinar cuál es el patrón de susceptibilidad a determinados antimicrobianos, la virotipificación, que lo que hace es detectar genes o fenotipos específicos de resistencia, y cada vez más la genotipificación molecular, en la cual intentamos identificar qué tan parecida es una bacteria a otra, y lo hacemos por diferentes métodos. Actualmente la secuenciación genética completa es el método que tiende a convertirse en el estándar de oro. Cuando hacemos la tipificación de resistencia, lo que buscamos no solamente es identificar qué antibiótico es sensible, qué antibiótico es resistente, qué antibiótico es intermedio, cuál es la MIC, es decir, la concentración inhibitoria mínima de cada uno de los antimicrobianos, sino que a partir de esa información intentamos determinar, leyendo de forma interpretada un antibiograma, cuáles son los patrones de resistencia adquirida a muchos antimicrobianos. Los patrones de resistencia natural los conocemos. Los de resistencia adquirida tenemos que identificarlos. Esta resistencia puede ocurrir por genes que son transmisibles intraespecies, es decir, de Escherichia coli a Escherichia coli, e interespecies, como por ejemplo Klebsiella oxytoca a Klebsiella pneumoniae, o incluso intergéneros, como hemos visto que pasa con algunos tipos de carbapenemasas en Klebsiella, que se los cede a Escherichia coli, Enterobacter, Pseudomonas incluso. Estos genes pueden viajar en plásmidos, pueden viajar en transposones, y generalmente los que más nos preocupan desde un punto de vista epidemiológico son las beta-lactamasas de espectro extendido, BLEE por su sigla en español, y las carbapenemasas, que tienen la habilidad de hidrolizar carbapenémicos, que se considera dentro de los beta-lactámicos el antibiótico de último recurso. Dentro de las enterobacterias, el género Escherichia es el más representativo y para infección urinaria causa entre el 85 y el 95% de las infecciones. La especie tipo del género Escherichia es la Escherichia coli. Ocasionalmente se puede ver Escherichia fergusoni, aunque yo admito que nunca la he visto. La única Escherichia diferente a Escherichia coli, y solamente una vez en 10 años de ejercicio, ha sido Escherichia germani. Los antígenos que podemos identificar son el antígeno o outer membrane, parte del lipopolisacárido, que es termoestable, es decir, soporta 121 grados centígrados durante 2 horas. Ese antígeno es el que soporta esta temperatura durante este tiempo. La bacteria como tal no logra sobrevivir. El antígeno K, es decir, de la cápsula, polisacárido capsular, que puede ser K1 y K2, y el antígeno flagelar, que lo llamamos H, que son las proteínas que forman el flagelo. En Escherichia, la cápsula no es necesaria en infección en seres humanos, como si ocurre en Klebsiella. La fórmula antigénica es qué tipo de antígeno O, qué tipo de antígeno K y qué tipo de antígeno H tiene. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Escherichia no tiene antígeno K, su fórmula es OH, no OKH. Escherichia coli es una bacteria que vive habitualmente con nosotros en nuestro tracto gastrointestinal. Generalmente se comporta como una comensal. Sin embargo, varias de sus cepas tienen una buena capacidad de generar enfermedad, las llamamos cepas patógenas. Estas pueden causar enfermedad intestinal o extraintestinal. Pueden causar diarreas en neonatos. Recuerden que infecta no solamente seres humanos, es decir, neonatos de todas las especies, aves, ganado, seres humanos. Por esa razón ustedes van a encontrar que hay un movimiento muy importante ahora en el cual se busca que la producción de carnes y alimentos esté en la menor cantidad de veces expuesta a antibióticos. ¿Qué buscan esos antibióticos? Evitar esas diarreas en neonatos que llevan a pérdidas económicas. La virulencia es un fenómeno multifactorial
no es tener simplemente un gen que le dé un tipo especial de virulencia y de esa forma volverse completamente virulenta. Se necesita una combinación. Y en algunos casos, algunos factores específicos de virulencia están correlacionados con algunos serotipos. La capacidad de adherirse sigue siendo fundamental a la hora de causar enfermedad. Por esa razón, las adhesinas, que pueden ser tipo Fimbria o tipo Pili, son fundamentales. Si ustedes recuerdan sus clases de inmunología, recordarán las vías de activación del complemento y encontrarán que aparte de la vía clásica y la alternativa, encontramos la vía de las lectinas de manosa. A eso nos referimos con adhesinas manosas sensibles o manosas resistentes. Adicionalmente, dependiendo del tipo de cepa, podemos encontrar enterotoxinas, toxinas de otro estilo, y adicionalmente algunas especies que son patógenas para unas especies hospederas en particular son simplemente comensales a otras, como ocurre con la Escherichia coli o 157H7. Entonces, vamos a resumir en este esquema. En primer lugar, podemos ver los tres tipos de antígenos: el antígeno O, que es el antígeno de la pared celular; el antígeno K, que es la cápsula; y el antígeno H, que es el flagelo. Adicionalmente, podemos ver un antígeno F, que son las fimbrias, que son las que son capacitadas para generar, por una parte, adhesión a las células epiteliales del huésped, como podemos ver en la gráfica, como también la capacidad de transferir genes de una bacteria a otra. Por otra parte, podemos ver diferentes tipos de toxinas: enterotoxinas, verotoxinas, que ya explicaremos qué es una verotoxina, y toxinas asociadas, como ciertas toxinas citotóxicas como la CNF1 y la CNF2. Adicionalmente, hablábamos de la capacidad de recuperar nutrientes en un entorno difícil, y el sideróforo aerobactina, sideróforo proteína que capta hierro, se convierte muy importante en las cepas que causan infección extraintestinal tipo infección urinaria. Teniendo en cuenta esto, podemos agrupar las Escherichia coli en diversos grupos. Los primeros, que son patógenos intestinales, que serían las cepas enteropatogénicas, enterotoxigénicas, enteroinvasoras, verotoxigénicas o enterohemorrágicas, enteroagregativas y de adherencia difusa. Y por último tenemos aquellas que llamamos uropatógenas y septicémicas. Las enteropatogénicas se pueden ver en humanos, conejos, perros, reses, etc. Y lo que hacen es que se pegan al enterocito y borran su borde en cepillo, que es a través del cual causan la absorción. Poseen adhesinas, fundamentales para poderse mantener unidos, y estas están codificadas en una isla de patogenicidad llamada locus Lee. Obviamente, causan diarreas. Las enterotoxigénicas, como podemos apreciar en la diapositiva, tienen un rango de hospedero muchísimo mayor. Poseen adhesinas fimbriales, pero adicionalmente poseen enterotoxinas, y la toxina va a depender de la especie. Vemos como, por ejemplo, entre las cepas porcinas y las cepas bovinas hay diferencia, lo cual nos habla de una especificidad de hospedero. En esta imagen podemos apreciar una Escherichia coli, en la cual se le ha hecho una microfotografía electrónica para poder apreciar con mayor detalle las fibras que permiten la adhesión. Tenemos entonces para seres humanos que la Escherichia coli suele producir dos enterotoxinas, una de acción corta, una de acción larga. La de acción corta tiene un peso molecular de 5000 Daltons, no es antigénica y actúa a través de la guanilato ciclasa. Lo que hace es elevar el GMP cíclico y de esta manera va a suprimir la absorción de cloro, va a llevar a pérdida de sodio, agua y bicarbonato a la luz intestinal. Por lo tanto, terminamos teniendo una diarrea que se caracteriza por ser secretora. La enterotoxina de acción larga tiene un peso molecular muchísimo mayor, 85.000 Daltons, es decir, es antigénica y se mete con la adenilato ciclasa. Lo que hace es elevar no el GMP cíclico, sino el AMP cíclico, pero el resultado es similar. Suprime la absorción de cloro, pérdida de sodio, agua y bicarbonato de lumen, nuevamente ocasionando una diarrea secretora. En la gráfica, una visión esquemática de la adhesión al borde en cepillo y cómo se entregan las enterotoxinas para favorecer la secreción de nutrientes. La Escherichia coli verotoxigénica o enterohemorrágica suele estar ubicada en reservorios que son los rumiantes, reses y demás, donde suelen colonizar la mucosa intestinal hasta en un 10% de los bovinos. Sin embargo, en los neonatos de estas especies puede causar diarrea. En seres humanos puede causar dos cuadros: la colitis hemorrágica y el síndrome urémico hemolítico, que está asociado a las cepas O157H7. Esto está mediado por una verotoxina, llamada así por su capacidad de destruir cultivos celulares de células vero. Estas verotoxinas
lo que hacen es borrar el enterocito. Una vez el enterocito es borrado, queda disponible el capilar que se encuentra completamente debajo de él. Esta enterotoxina, tipo verotoxina, se encuentra codificada en el locus cromosómico Li. Adicionalmente, la Escherichia coli posee una fibra para poderse adherir y una enterohemolicina para poder aprovechar los glóbulos rojos que se obtienen al causar la colitis hemorrágica. De esa manera se puede obtener el hierro. El primer paso es, utilizando la fimbria, la Escherichia coli se adhiere a las vellosidades intestinales. Libera la toxina tipo Chiga y al liberar la toxina tipo Chiga lleva a una condensación de la actina. De esta manera se pierde la arquitectura de la vellosidad y la vellosidad se borra. Adicionalmente se lisa completamente el enterocito dejando expuesto el capilar que está debajo con pérdida de sangre. De esta manera ocurre el cuadro de colitis hemorrágica. Ahora sí llegamos a las que aparentemente son las importantes para el día de hoy, las uropatogénicas y septicémicas. Cuando hablamos de septicémicas, recuerden lo que hablamos en clase de conceptos, hablamos de un concepto que ya es parcialmente obsoleto, pero que no es incorrecto, que es de putrefacción de la sangre. Actualmente hablamos más de la sepsis, que es una respuesta inmunológica mediada, que puede estar desordenada o desorbitada o no, a una agresión. Para las cepas uropatogénicas es fundamental poder sobrevivir en el medio de la orina y por esa razón la aerobactina y otros hieróforos son muy importantes para poder causar infección. Adicionalmente, los factores de resistencia al suero, es decir, aquello que le inhibe la fagocitosis a nuestro sistema inmunológico, se convierte en importante. El urotelio tiene una gran capacidad de no mostrar receptores, lo cual dificulta la adhesión de casi todas las cepas de bacterias. Por esa razón, las adhesinas fimbriales, que son las adhesinas fimbriales P, y las no fimbriales, las afimbriales, como la CS31A, son importantes. De hecho, las adhesinas fimbriales P reciben este nombre porque están asociadas a pielonefritis, mientras que las otras están asociadas a cistitis. Por último, el factor necrosante citotóxico, CNF, es importante en la medida en que puede causar cistitis hemorrágica. La cistitis hemorrágica es inusual y la principal causa que tiene es viral. Sin embargo, cuando ustedes identifican un paciente con pérdida de sangre por la orina, es decir, hematuria, su primera sospecha no es una infección urinaria. Tienen que considerar que puede haber una patología neoplásica de la uretra, de la vejiga, etc. O una alteración a nivel renal como las glomerulonefritis. Cuando es una infección urinaria, suelen ser más virales, tipo adenovirus, o pueden ser secundarias a Escherichia coli, productora de este factor de necrosante citotóxico. Estas cepas tienen la capacidad de generar infección urinaria y sepsis en perros y gatos. Una vez han causado infección urinaria, si la concentración es lo suficientemente alta y otros factores del hospedero lo permiten, pueden invadir completamente el torrente sanguíneo y viajar a cualquier otro órgano. También puede causar septicemia neonatal, sepsis neonatal en rumiantes y porcinos o infecciones respiratorias y septicemias en aves. Es una de las razones por las que, por ejemplo, si ustedes van, por decir algo, a agrocampo, pueden encontrar maíz que tiene ampicilina, con el objetivo de disminuir estas infecciones, lo cual implica un riesgo importante de resistencia bacteriana para la salud humana. Como habíamos mencionado al principio de la charla, no solamente la Escherichia coli tiene la capacidad de causar infección. Klebsiella pneumoniae se consolida cada vez más como un agente patógeno nosocomial importante, en buena medida por su capacidad de generar infección multidrogoresistente. Ahora recuerden, la Klebsiella pneumoniae también causa infección urinaria en la comunidad y entre Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis suelen estar en el segundo lugar de quien causa más infección urinaria, tanto en la comunidad como en el hospital. Aparte de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis, cada vez más vemos otras especies. Serratia marcensis, que aquí la vemos creciendo en un hogar de Müller-Hinton, con su coloración rojiza, es una de las más encontradas junto a Enterobacter y desafortunadamente otras enterobacterias han venido en aumento, no solamente en el ambiente hospitalario, donde sus capacidades de generar resistencia bacteriana les permite ser mucho más frecuentes, sino también en el entorno comunitario. Recuerden, en infección urinaria, sí, lo principal es Escherichia coli 85-95%, pero otras enterobacterias también pueden ser encontradas y no solamente en el entorno nosocomial, también en el entorno comunitario. Muchas gracias por haber estado aquí en la clase. Les recuerdo
que hay material de lectura disponible para ustedes en la sección acerca de nuestro Google Classroom. Ahí encuentran dos microbiologías, la microbiología de Lange, la microbiología de Murray, en las cuales en los capítulos de infección urinaria y de enteropatógenos, de enterobacterias, pueden encontrar mucha más información. Adicionalmente, vamos a generar un foro una vez esté publicada esta clase para que ustedes puedan compartir sus preguntas y responder preguntas para estar preparados para la correlación clínico-microbiológica. Un buen día a todos.